Bien, voy a dar 2 minutos más y si no dejo grabada la clase, como es feriado, mejor van a venir poco hoy día, o nadie quizá. Pero bueno, hay que hacerla igual. Así es que esta semana, o parto el tiro, no, así para que voy a esperar 2 minutos. Esta semana hay que ver dinámica de fluidos y lo que vamos a estudiar es caudal, que mide cuánto fluido, cuánto líquido, pensemos, pasa por segundo a través de una cañería, eso es el caudal. Normalmente se habla, por ejemplo, en un río, cuántos metros cúbicos de agua o litros de agua pasan por segundo. Ese es el caudal volumétrico, porque se habla de volumen. También se puede hablar de caudal másico, que es la masa que pasa por segundo de un cierto fluido. Eso es útil, por ejemplo, en los hidrocarburos, porque la energía que entrega un hidrocarburo depende de la masa, pues, de la cantidad de moléculas de hidrocarburos que tiene y no de cuán expandidas están. Entonces, ese, luego vamos a ver, el segundo concepto es la ecuación de continuidad y luego la ecuación de Bernoulli. Y vamos a ir haciendo ejercicio, eso es lo que voy a hacer y esta clase queda grabada. Así que para avanzar mejor se está grabando, sí, está todo bien. Voy a desactivar el video y voy a compartir la pantalla. Entonces vamos a compartir aquí pantalla, toda la pantalla. Perfecto. Entonces ahora se supone que se está viendo mi PC, así que vamos a abrir la pizarra virtual para ir avanzando. Ya mientras se abre la pizarra virtual, vamos a cerrar esta. Actualizaciones y ponemos hoy día, es lunes 8, lunes 8 de diciembre, y esta sería semana 10. Que es importante ya el control de la semana por los contenidos. Esta semana también, si no me equivoco, ustedes tienen una evaluación formativa. O sea, no a la nota, pero para practicar está bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es dinámica de fluido, que se refiere a fluidos en movimiento. Entonces, estaríamos hablando de dinámica de fluidos, que son fluidos, o sea, líquidos y gases en movimiento. Entonces, la primera condición para que haya un fluido en movimiento es que el movimiento de fluido se da de las zonas de mayor presión a las de menor presión, porque donde hay mayor presión, naturalmente, la fuerza es mayor. Si tenemos aquí, por ejemplo, un recipiente, pues para tener una idea, un recipiente, una caja, ¿ya? Y vamos a poner un tabique de madera que separe ambos lados de la caja. Están aislados los lados. Vamos a poner esta caja que llegue hasta abajo. Está ahí, está la caja. Entonces, ese es un tabique y este tabique tiene un hoyito aquí al medio. Y en ese hoyito vamos a poner una pelota. Una pelota de ping-pong que está de ahí firma. Eso es que este es el tabique. Entonces, a este lado hay un gas a alta presión. Aquí la presión es alta. Hay altas moléculas de gas o está caliente. Esta sería alta presión. Entonces, si alta presión, la fuerza que ejerce sobre esta pelota va a ser grande, porque la presión es alta. Por este otro lado, si hay un gas a baja presión, hay pocas moléculas, aquí hay baja presión, la fuerza que ejercer el gas con que empujar el gas a esta pelota va a ser chiquitita. Entonces, naturalmente, el movimiento de la pelota, si está suelta, va a ser de la zona de mayor presión a la de menor presión. Por eso, cuando un encendedor, por ejemplo, a gas, ya deje de salir gas, no es porque se haya acabado el gas, es porque en el interior, la presión del interior se vuelve igual a la presión atmosférica. Entonces la igualdad de presión hace que deje de haber movimiento de gas. Entonces, cuando uno tiene un río, un fluido en movimiento, pensemos una cañería, ¿ah? Pero podría ser un río también.
un ducto por donde va fluyendo un fluido. Pensemos un fluido, para allá. Entonces uno quiere medir la cantidad de fluido que pasa por segundo a través de esa área, puede ser el caudal. Si tenemos aquí una área, que la vamos a llamar A, el área de la sección transversal, digamos, que es atravesar la sección longitudinal a lo largo de la cañería en la longitud, longitudinal. Y transversal es la que la atraviesa, sería el área de la cañería. Si uno la ve de frente, las cañerías son redondas, eso tiene un radio R, y el área sería pi por R cuadrado. Y el líquido viene por acá, tendría el fluido por aquí adentro, ¿no? Ahí estaría el fluido. Que avanza en esa dirección. Entonces uno quiere el caudal, es la cantidad de fluido que pasa por segundo, eso es el caudal, que mide cuánto fluido pasa por segundo. Pues el caudal sería la cantidad de fluido que pasa, o que atraviesa a través del área A por segundo. Normalmente es por segundo, pero puede ser por hora, por minuto, en fin. Y la cantidad de fluido se puede medir de dos formas. Puede ser el volumen que pasa por segundo, que es proporcional a la cantidad de fluido, o la masa de fluido que pasa por segundo. Entonces, cuando uno mide el volumen, cuántos litros, metros cúbicos, esto se llama caudal volumétrico, porque mide volumen. O caudal nomás, lo vamos a llamar caudal. ¿Ah? Cuando hablemos de caudal va a ser el volumétrico. Y la masa por segundo de fluido sería el caudal másico. Caudal másico. Importante en los hidrocarburos, los derivados del petróleo. Pero en el agua, en eso da lo mismo, en el néctar, caudal volumétrico o caudal másico. Entonces, el caudal volumétrico lo vamos a llamar J. Y el caudal másico lo vamos a llamar J sub M de masa. Entonces, uno puede mostrar que si el fluido avanza, gracias, con una velocidad v para allá, se mueve el fluido con una cierta velocidad v, es la velocidad con que avanza una partícula de fluido hacia allá. O sea, si por ejemplo uno pone un barquito de papel, aquí dentro del río, la velocidad con que uno ve desde la orilla que se mueve el barquito va a ser la velocidad con que lo arrastra el fluido, que va a ser la velocidad del fluido. O una hojita de té que se mueve en fin. Esa es la velocidad con que se mueve el fluido. Entonces, el caudal volumétrico quedaría así. Va a ser la velocidad del fluido por el área de la sección transversal de la cañería o el área por donde va el fluido. Y ese sería el caudal volumétrico que se mediría en metros cúbicos por segundo, o se puede medir en litros por segundo, centímetros cúbicos por segundo, etc. Y el caudal másico, que es la masa, como este es el volumen por segundo, el caudal másico es simplemente, si uno postula el volumen por la densidad de fluido, sería la masa que pasa por segundo. Así que ρ por el caudal volumétrico nos da el caudal másico, o sea, sería ρ por V por A, donde ρ es la densidad del fluido. Vamos a poner aquí, ρ es la densidad del fluido. Del fluido. Entonces, aquí las unidades serían kilos por segundo, por ejemplo. Podrían ser las unidades de caudal volumétrico. Y ese es el caudal, el concepto de caudal. ¿Cuánto fluido pasa? Ya sea midiendo en masa o en volumen. El volumen es bueno cuando los fluidos son incompresibles, que no se comprimen, como por ejemplo los líquidos. Los líquidos es muy difícil comprimirlos. En la semana 12 veo los coeficientes de compresión y son mínimos, ¿no? También se usa en los gases a alta presión, los gases comprimidos y alta presión, que se corresponde a los sistemas neumáticos, ¿no? Con aire comprimido.
Bueno, hagamos un ejercicio de esto. Entonces, para entender el concepto, pongamos, por ejemplo, el ejercicio uno sería por una cañería. Vamos a poner por una cañería de 1 pulgada de diámetro, circula agua, circula agua, con una rapidez de 2 metros por segundo, con una rapidez de 2 metros por segundo. Entonces se calcule el caudal el caudal en litros por segundo y el flujo másico también le llaman caudal o flujo. ¿Ah? Esto es caudal o flujo. También flujo volumétrico, flujo másico. Y el flujo másico, que sería en kilogramos por segundo. ¿Ah? Entonces tenemos una pulgada, es una cañería que va a tener 1 pulgada de diámetro. Esa es como la última falange del dedo gordo de la mano, eso es 1 pulgada. Entonces tenemos aquí esta cañería que mide 1 pulgada, 1 pulgada, eso es 2,54 centímetros, ¿no? Y por aquí pasa agua a 2 metros por segundo. Entonces el caudal va a ser el área de la cañería por la velocidad del agua. La velocidad la tenemos, ese es el caudal volumétrico. La velocidad es 2 metros por segundo. Y el diámetro es 2,54 centímetros. Centímetro es 10 a la menos 2, así que lo podemos poner 2,54 por 10 a la menos 2 metros en la centésima parte. Y el área, si este es el radio y este es el diámetro, el área es pi por r cuadrado. O se puede escribir también como pi, como el radio es la mitad del diámetro, al cuadrado sería diámetro al cuadrado partido por 2 al cuadrado, que es 4. Así que en este caso el área va a ser pi por el diámetro, que es 2,54 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, y todo dividido en 4. Y aquí vamos a tener el área de la sección transversal por donde avanza el fluido. Así que sería 2,54 exponente menos 2, ya eso al cuadrado por pi y dividido en 4 me da 5,067, sería, pongámosle 5,0, ¿no? Por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces el caudal volumétrico va a ser el área por la velocidad. Sería 5,0 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por la velocidad, que sería 2 metros por segundo, y eso sería 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo, o 10 a la menos 3 metros cúbicos, perdón, metros cúbicos por segundo. Y como un metro cúbico son 1.000 litros, entonces eso sería 1 litro por segundo. Eso es lo que está pasando. Y como la densidad del agua es de 1 kilo, es de 1 kilogramo partido por litro, vamos a poner puede ser 1 gramo por centímetro cúbico, puede ser 1.000 kilos por metro cúbico, o puede ser 1 kilo por litro. Entonces, en esta cañería está pasando, el caudal másico va a ser de 1 kilo por segundo.
Y así se calculan los caudales, volumétrico y másico. La segunda parte de esta asignatura, el segundo punto, este era el punto uno, que es el flujo, que es el concepto de flujo. El punto uno sería flujo o caudal. ¿Qué sería? Son tres unidades, aquí los objetivos que vamos a ver. Los objetivos son la unidad uno, que sería flujo o caudal, la unidad 2, la segunda parte, que sería ecuación de continuidad, y el punto 3, que sería la ecuación de Bernoulli. Ya vimos la primera parte, el flujo del caudal. Veamos ahora la segunda parte, el segundo tema, que es la ecuación de continuidad. De continuidad. Que es simplemente la conservación de la masa. Conservación de la masa. Porque ustedes saben que el fluido no aparece ni desaparece mágicamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Imaginemos que tengo una cañería por donde viene un fluido y esta cañería después se angosta, tiene una reducción y pasa por aquí. Sigue por aquí esta cañería. Se redujo. Entonces, la vamos a hacer pegadito esto. O sea, obviamente tiene que estar pegadita. O sea, nos va a gotear el agua por ahí. Ya, entonces, por aquí entra un caudal. Esta la vamos a aplicar para fluidos incompresibles, o sea que no se comprimen, como los líquidos. Los líquidos son incompresibles, prácticamente. Entonces, en fluidos incompresibles, o sea que la densidad es constante. Estos serían los líquidos, que son los que se usan en los sistemas hidráulicos, ¿cierto? Hidráulicos. Y gases a alta presión, gases a alta presión. Gases comprimidos, ¿cierto? Sería a alta presión, que sería en los sistemas neumáticos, que cuesta. Entonces, ¿qué dice la ecuación de continuidad? Dice que la cantidad de kilos que entran por segundo, o sea, el flujo que entra por aquí, el flujo es vector porque tiene dirección. El flujo que entra tiene que ser igual al flujo que sale. O sea, la cantidad de litros por segundo que entran por este lado tiene que ser igual a la cantidad de litros por segundo que sale por ese lado. Se supone que una cañería rígida que no se va a hinchar así. Entonces, si esta cañería tiene aquí un área A, esta parte de aquí tiene un diámetro 1, y esta, por ejemplo, tiene un diámetro 2 aquí, aquí va a tener un área 2, ¿cierto? Por donde pasa el fluido. Esta va a tener aquí un área 1, por donde entra el fluido. Aquí hay una cierta velocidad V1, aquí va a ir a otra velocidad. ¿Y por qué va a ir a otra velocidad? Porque el flujo que entra tiene que ser igual al flujo que sale. O sea, la velocidad 1 por el área 1 tiene que ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Y esto que tenemos aquí es la ecuación de continuidad que nos da la conservación de la masa o conservación de volumen, porque si multiplicados por la densidad en ambos lados tenemos la conservación de la masa de un fluido. Y esto es válido para fluidos incompresibles, porque si se comprimen, bueno, el mismo volumen podría entrar más masa. Así que esto es para cuando no se comprimen. Esto trae una consecuencia, que como el producto tiene que ser constante, si uno baja, el otro tiene que subir. Entonces esto trae como consecuencia, le vamos a poner aquí, la vamos a poner en rojo, le vamos a poner aquí una flechita. La consecuencia es que a menor área, mayor velocidad. A menor área, mayor velocidad.
o sea, donde el fluido se aprieta, va más rápido. Porque, claro, tiene que pasar la misma cantidad de fluido por una puerta más chica, por lo tanto, tiene que circular más rápido. A menor área, mayor velocidad. ¿Mm? Y claro, porque la velocidad 2 va a ser velocidad 1 por A1 partido por A2. Si A1 es mayor que A2, A1 es mayor que A2, entonces, por ejemplo, es dos veces A1 partido por A2 va a ser mayor que 1, y entonces B2 va a ser mayor que 1. Entonces, donde el área se estrecha, donde las cañerías se estrechan o los ríos se estrechan, el líquido funciona, circula más rápido. Por ejemplo, esto, ¿dónde lo vemos nosotros? Lo vemos a regar. Por eso digo, uno sabe física, ustedes saben física y la aplican, pero uno aquí solamente le enseña. Pensé que esta es una manguera y sale el agua así, pues, ¿cierto? Esta sería la manguera, esta sería el agua. ¿Y qué hace uno si quiere llegar más lejos? Uno simplemente obstruye con el dedo, ¿cierto? Este sería el dedo, la manguera, pues. Y el agua sale mucho más lejos. Entonces uno cuando quiere regar lejos tapa la parte de aquí y el agua sale. Lo mismo uno lo ve en los secadores de pelo. Los secadores de pelo, algunos secadores tienen como esta forma, así son como una pistola y tiran el aire, ¿no?, para allá. Pero si se les ponen unas tapitas, hay unas tapitas así que son así, que cierran el aire y bueno, ahí sale mucho más rápido el aire, ¿no? Y eso se ve. Es una propiedad fluida. Veamos un ejercicio de cómo se aplica esto, pero en las mangueras es fácil acordarse que cuando se achica la cañería sube la velocidad porque todos los que han regado lo han hecho y a uno le sale muy intuitivo. Veamos entonces, déjenme ver, déjenme ver un ejercicio, fenómeno de transporte aquí de la clase 10. Vamos a ver de la guía de ejercicio. Entonces voy a hacer, esta es la guía de la clase 3. Hagamos el ejercicio el ejercicio 3, ¿ya? Es la guía propuesta. Entonces le vamos a sacar una foto aquí, imprimir pantalla, un rectángulo aquí, este. Hagamos este. Entonces vamos a copiarlo aquí. Vamos a cerrar ahí. Entonces, por ejemplo, dice, la rapidez de flujo de agua a través de una tubería horizontal es el flujo de agua, no debería decir el flujo de agua, no debería decir la rapidez, debería decir el flujo de agua a través de una tubería horizontal es de 2 metros cúbicos por minuto. O sea, en cada minuto van a pasar 2 metros cúbicos. Determine la velocidad del agua en un punto donde el diámetro de la tubería es 10 centímetros y donde es 5 centímetros. Entonces aquí el caudal, lo ponemos al tiro, el caudal va a ser el volumen de agua que pasa por segundo, sería 2 metros cúbicos por minuto. Entonces lo vamos a pasar a segundo, 2 metros cúbicos, y el minuto son 60 segundos. 60 segundos. Entonces sería 2 dividido en 60. Me quedó bien raro el segundo ahí. Le voy a poner la S. Y 2 dividido en 60 sería 0,033. 33 metros cúbicos por segundo. O con un metro cúbico son 1000 litros, también sería 33 litros por segundo, ¿no? Bueno, da lo mismo. Entonces quiero saber la velocidad de fluido donde el diámetro es 10 centímetros. Entonces para la parte A tenemos que el diámetro de la tubería. Entonces el diámetro en A es 10 centímetros.
y eso es 0,1 metro. Entonces, se cumple que el flujo tiene que ser pi por el diámetro en A al cuadrado partido por 4, ¿cierto? Por la velocidad en A. Y el flujo es 0,033 metros cúbicos por segundo. Entonces calculamos el área, pues. Tenemos que el área en A es pi por el diámetro en A, que es 0,1 al cuadrado partido por 4, esto sería metros cuadrados. Entonces tendríamos que 0,1 al cuadrado por pi y dividido en 4 nos da exactamente 7,85 por 10 a la menos 3. 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, esto significaría que 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que es el área. Eso es metros cuadrados. Ahí está, metros cuadrados. Por la velocidad, en ese punto que no sabemos cuánto es, tiene que ser el flujo, que es 0,033 metros cúbicos partido por segundo. Entonces, ese metro cuadrado se da con ese y nos quedaría 0,033 dividido en 7,85 y nos da 4,2. 4,2 metros por segundo sería. Que es el resultado que sale si yo divido esto. Y en la parte B, podemos aplicar la ecuación de continuidad en la parte B, porque en la parte B tenemos que la cañería se reduce a la mitad. Entonces en la parte A tenemos aquí un diámetro en A y tengo la velocidad en A. Aquí en la parte B, el diámetro en B es la mitad del diámetro. Entonces, y aquí vamos a tener la velocidad en B, entonces se cumple que el área en A, o sea, la ecuación de continuidad sería el área de A, que sería pi por el diámetro de A al cuadrado partido por 4 por la velocidad de A, va a ser el caudal en B, que sería pi por el diámetro en B al cuadrado partido por 4 por la velocidad en B. Aquí podemos simplificar ese pi con ese pi, podemos simplificar esos 4. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que de A al cuadrado por BA es de B al cuadrado por BB. Este lo tiramos dividiendo. Y vamos a calcular la velocidad del punto B, que va a ser la velocidad en A, por el diámetro en A y dividido el diámetro en B al cuadrado, que es lo mismo decir BA por el diámetro de A dividido el diámetro en B al cuadrado. Y el diámetro de A es dos veces el diámetro de B, el doble, porque aquí es 10 y este vale 5. Así que eso sería por 2 al cuadrado de A partido por D es 2 y sería 4 veces la velocidad de A. Esa es la forma más fácil de hacerla. A lo mejor no se le había ocurrido ahora, pero ahora ya la saben. Uno divide los diámetros al cuadrado, que es el área proporcional. Entonces la velocidad en B va a ser 4 por 4,2 y sería 16,8 metros por segundo. Y esa sería la velocidad en la región más estrecha, que es lo que nos pregunta. Aquí iría, en la zona ancha, iría a 4,2 metros por segundo. Y aquí en la zona estrecha donde se estrechó va a 16,8 metros por segundo. O sea, va 4 veces, aumenta harto, porque bueno, se reduce a la mitad. ¿Qué es lo que se hace cuando se obstruye la salida del agua de una manguera al regar? Bueno, esta es una aplicación de la ecuación de continuidad. Y el tercer punto de esta clase es la ecuación de Bernoulli. Veamos la ecuación de Bernoulli. Paso 3. Entonces, 3
El punto 3 sería la ecuación de Bernoulli, que es la que nos da la dinámica de los fluidos. Y básicamente la ecuación de Bernoulli es la conservación de la energía. Conservación de la energía, que viene de el trabajo que realiza la fuerza de presión, empujar un fluido, se convierte en energía cinética y energía potencial gravitacional del fluido. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Supongamos una cañería así. Imaginemos que tenemos este sistema hidráulico. Vamos a tener una cañería aquí, que hay paralela al suelo. Le vamos a poner aquí un codo. Le vamos a aumentar aquí. La podemos reducir incluso de tamaño. Le puedo poner aquí otro codo. No tiene por qué ser del mismo tamaño que la cañería inicial. Y aquí le vamos a poner otro, en principio otro codo, otro tubo, de otro diámetro, no tiene por qué ser el mismo diámetro. ¿Ya? Entonces, por aquí viene el fluido. Siempre vamos a considerar en la dirección en que avanza el fluido. ¿Ah? Y sigue por acá, subió por acá en este codo. Entonces, y aquí está el suelo. Este es el suelo. Entonces, vamos a tomar dos puntos cualquiera del fluido, dos puntos, ¿ya? Vamos a tomar un punto aquí en esta zona, que va a ser el punto A. Este es el punto A. Y vamos a tomar otro punto aquí, que va a ser el punto B. Podría estar en cualquier parte. Entonces, ese punto A va a estar a una altura sobre el suelo, que vamos a llamar ZA, la altura sobre el suelo. El punto B va a estar a una altura, que va a ser ZB. Aquí el fluido va a tener una cierta velocidad en el punto A y aquí en el punto B va a tener otra velocidad, que como el caudal es el mismo, si el diámetro de las cañerías no cambia, la velocidad va a ser la misma, aunque esté más alto. Pero si el diámetro de las cañerías cambia, si aquí se estrecha, va a aumentar la velocidad y si se ensancha la cañería va a reducir. Y aquí tenemos un manómetro que va a medir la presión en el punto A y aquí vamos a tener un manómetro que va a medir la presión en el punto B. ¿Y qué dice el teorema de Bernoulli? Dice lo siguiente, dice que la presión en el punto A más ρ es la densidad de fluido. Vamos a poner aquí fluido incompresible, esos son, ya sabemos, con densidad ρ. Entonces, el teorema de Bernoulli dice que la presión del punto A más la energía cinética por unidad de volumen, que sería la densidad por la velocidad en al cuadrado partido por 2, o sea, la energía cinética del fluido por metro cúbico por litro, más la energía potencial por unidad de volumen, que sería ρ por g y por z, la altura. Si multiplicado por el volumen sería ρ, el volumen mgz, g potencial. Y eso es constante a lo largo de todo el fluido. Esto es siempre que la viscosidad sea cero. Esto va a ser válido si la viscosidad, con densidad ρ, y viscosidad cero, tiende a cero. O sea, no es viscoso, no tiene roce. Ahí es válido. En general, los fluidos, el agua, el alcohol, no tienen mucha viscosidad. Así que bien aplicable esto. Entonces, ese término va a ser constante a lo largo de todo el fluido. O sea, por ejemplo, si consideramos el punto B, va a ser igual a la presión en B más la densidad de fluido por la velocidad en B al cuadrado partido por 2, más ρ por G por ZB, y en general va a ser constante. Y este es el teorema de Bernoulli o principio de Bernoulli. Se conoce de distintas maneras. O ecuación de Bernoulli. Pero quizás podría decirse el principio de Bernoulli porque es el principio de conservación de la energía. Entonces el sistema no está perdiendo energía por roce con las cañerías. Y este
Ahora, este, así como está, uno lo plantea directo y saca, pero tiene consecuencias Bernoulli, que son interesantes. Y eso hace que los fluidos sean un poco como engañosos. ¿Ah? Veamos las consecuencias de Bernoulli, que son interesantes. Vamos a ver aquí ahora. Consecuencias, después vamos a hacer un par de ejercicios. Consecuencias del teorema de Bernoulli. ¿Y cuál es la consecuencia que quiero ver? Pensemos que un ducto horizontal, una cañería horizontal. Pensemos, por ejemplo, una cañería o ducto horizontal. O sea, Z1 es igual o aproximadamente igual a Z2, en ese caso. Entonces la ecuación de Bernoulli va a quedar así. La voy a copiar aquí, ¿ya? Va a quedar así la ecuación de Bernoulli. Quedaría así. Entonces, cuando tenemos fluido a la misma altura, por ejemplo, el aire dentro de una pieza que está en un cuarto piso, las capas de aire están más o menos a la misma altura, o una cañería horizontal. Entonces, estos dos términos son iguales y se van. Entonces, ¿qué queda? Que la presión en A más ρ por la velocidad en A al cuadrado partido por 2 es igual a la presión en B más ρ por la velocidad en B al cuadrado partido por 2. Y eso tiene que ser igual. Entonces, ¿qué pasa si la velocidad en B aumenta? Si la velocidad en B es mayor que la velocidad en A, si este término aumenta, esto es como una balanza. Entonces, la presión en B tiene que disminuir para que la suma de ambas se mantenga. Si yo aumento esto, esto tiene que disminuir para que se mantenga constante. O para mantener la igualdad, si esto aumenta, o sea, si este se reduce, este tiene que aumentar para que la suma de ambas sea constante. Entonces, si la velocidad aumenta, la presión del fluido tiene que bajar. Entonces, esto trae una consecuencia que a mayor velocidad, menor presión. Miren qué interesante, menor presión del fluido. Presión del fluido. Uno esperaría todo lo contrario, que el fluido, al ir más rápido, la presión que ejerce sobre las cañerías, la presión lateral, aumentara, pero no, se reduce. Entonces, por ejemplo, en una cañería, de agua, si tenemos una cañería, por ejemplo, de aquí viene la cañería, y esta cañería se estrecha. Aquí la velocidad es grande, ¿cierto? Porque además aquí la velocidad es grande porque va rápido. Entonces aquí, donde al estrecharse tiene que ir la velocidad alta. Entonces aquí vamos a tener la velocidad alta. Porque se estrecha la cañería. Entonces aquí vamos a tener la velocidad baja. Si la velocidad es baja, la presión va a ser alta. Y aquí la presión va a ser baja. Pensemos que aquí, pensando en el experimento de Torricelli, pensemos que le hacemos un tubo aquí, un hoyito a la cañería. Entonces va a saltar un chorro de agua, ¿cierto? Va a saltar un chorro de agua hacia arriba. Entonces le vamos a poner aquí un tubito. Un tubo aquí. Entonces va a subir el agua por aquí. Si la presión es alta, va a subir hasta arriba del agua, hasta acá. Va a subir harto el agua aquí. Este es el agua verde. Va a subir el agua aquí. Que viene aquí. Y si yo le hago un hoyito aquí, también va a salir un chorro de agua, pero con menos presión. Así que no va a llegar tan alto. Entonces, si yo le pongo aquí un tubito, ¿no es cierto? El agua va a subir también,
pero el chorrito no va a ser tan alto, porque la presión es más baja. Entonces aquí va a llegar hasta aquí el chorro. Y esto es un manómetro de Venturi, así se llama. Este es el efecto Venturi. Venturi. Y este sería el manómetro de Venturi porque midiendo la altura, tenemos que aquí la presión en este punto, en el punto 2 llamémoslo, va a ser ρ por G por la altura esta. ¿Se acuerda de la presión hidrostática? Porque aquí el fluido va a empujar con una fuerza lateral y va a subir la columna. Y aquí, si esto tiene una altura H1, que tiene que ser mayor porque la presión es mayor, la presión en ese punto sería ρ por G por H1. Entonces, con este manómetro uno puede medir las presiones dentro de un fluido, simplemente poniendo ahí un tubito de manera que suba el agua. Y este sería el efecto Venturi. Entonces, mayor. Entonces, esto tiene varias consecuencias, por ejemplo, porque es difícil creer, pero imaginemos que colgamos dos globos. Aquí tenemos un tubo y vamos a colgar un globo aquí, de algo que pueden hacer en su casa, y el otro aquí. Los vamos a poner al lado de los globos. ¿Ah? No pueden poner un palo de escoba así, pueden poner una silla aquí, otra silla acá, ponen un palo de escoba y aquí le ponen los dos globos. Y ustedes hacen un tubo con un papel, un tubo así enrollan un papel y van a soplar entre medio de los dos globos con el tubo, por ahí. O sea, si uno ve los dos globos de frente, sopla justo entre medio aquí. Entonces la pregunta es, ¿los globos se separan o se juntan? Entonces las personas siempre creen que se separan, pero veamos, aquí la velocidad es alta, aquí la velocidad es cero, igual que acá. Entonces si la velocidad es baja, aquí la presión va a ser alta, igual que acá. Y aquí la velocidad alta, así que la presión va a ser baja. Como la presión es alta aquí y aquí la presión es bajita, entonces lo que va a pasar es que los globos se van a juntar. Y a diferencia de lo que uno cree, los globos se juntan. Miren qué interesante. Y eso es algo que lo pueden hacer. Y hay algo que también se puede hacer, que también es fácil, eso se lo puedo hacer yo aquí, que es el siguiente, miren. Pensemos que esta es una persona, ¿sí? Ahí está la boca. Y tiene un papel aquí debajo de la boca, un papel. Esto es un papel. Entonces, si la persona sopla por aquí, ¿ya? Sopla así. Aquí la velocidad va a ser alta, por lo tanto la presión va a ser baja. Aquí abajo la velocidad es cero, o sea, la velocidad es lo más baja que puede ser, pues es cero. Así que la presión va a ser alta. Como aquí la presión es alta y aquí la presión es baja, lo que vamos a ver es que el papel se mueve hacia allá y sube. Y eso es por efecto de Bernoulli. Miren, les voy a mostrar esto, lo voy a intentar mostrar aquí para que sí me crean que el efecto Bernoulli, con un experimento aquí. Miren, no ha venido nadie. Ya, vamos a dejar de compartir un rato. Vamos a iniciar el video. Mira, yo tengo aquí una hoja. Aquí yo no puedo ver, pero mira. Me pongo ahí y se deja el soplo y se levanta el papel. Mira. ¿Ven? Ese es Bernoulli. Al soplar, baja la presión y el papel se levanta. Uno esperaría que si uno sopla, el papel se baje. No, sopla así. Entonces, ese es el efecto de Bernoulli. Ya, demostración empírica. Bueno, el efecto de Bernoulli también explica cosas, ahora que es la temporada de verano, por ejemplo, para que tengan cuidado, explica por qué la gente se ahoga en los ríos, en las lagunas. Ustedes dirán, la gente que se ahoga es la que no sabe nadar. No, no. La gente que se ahoga es la que sabe nadar. ¿Y saben por qué? Porque los que no saben nadar no se meten en lo hondo. No se ahogan nunca, están en la orilla y se mojan las patitas en la parte baja. Pero cada menos que sea de un barco, pero en esto, hacia un río. Los que se ahogan son los que saben nadar, y eso es culpa del Nuri y les voy a mostrar. Voy a dejar de compartir el video nuevamente, volvemos aquí a nuestra sala.
Compartir pantalla. Estamos todos grabando. A ver, déjenme ver. Déjenme ver que estemos grabando, sí. Se está grabando, perfecto. Compartir pantalla, porque uno nunca sabe. Realmente me ha pasado que estoy hablando aquí solo y va encima se dejó. Ya. Ocultar, perfecto. Pasa aquí, pues. Veamos los ahogados ahora. Con eso de mío, los aviones también es lo mismo de mí. Miremos un río desde arriba. Estos son los ahogados, ¿no? Ahogados en corrientes de agua. Pensemos en un río que está visto desde arriba, desde un dron. ¿Ah? Entonces, este río y para allá va el agua, pues. Y el agua, naturalmente, la mayor velocidad la tiene en el centro, pues, donde corre más libre, y aquí para los lados el agua se va reduciendo y en la orilla ya hay mucho roce, está bajito y hay poca velocidad ahí. Por eso ahí se mojan los que no saben. Ah, esto aquí vamos a poner un señor tomando sol o una señorita ahí de guatita azul contento. ¿Entendés que estamos mirando desde arriba? Entonces, ¿qué pasa? Aquí si la velocidad es alta, la presión es baja. Aquí si la velocidad es baja, aquí la presión va a ser alta. Y aquí la presión también va a ser alta. Entonces, si yo tengo una pelota aquí, la pelota, obviamente la presión alta la va a empujar hacia el centro. Como el río avanza, va a pasar que la pelota se va a ir por el centro y se va a mover por el centro. Y el agua no la va a dejar salir porque aquí la presión va a ser más alta que en el centro, entonces se va a ir por el centro. Y por eso los ríos llevan todas las basuras en el centro, ramas, escombros, todo lo que arrastran los ríos se va para el centro. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona que sabe nadar, ahí el joven se va a lucir con las niñas nadando, en fin, y cuando quiere salir y se cansa, resulta que la presión del agua lo devuelve al centro. Y quiere salir y la presión del agua lo devuelve al centro y no los dejan salir. Y por eso las personas se ahogan en los ríos. Porque por teoría en Nuyí, como la presión más baja lateral es la velocidad en el centro, el agua te tira hacia el centro. Y por eso pasa muchas veces en playas. Hay playas, esta es la arena, aquí llegan las olas y se producen corrientes de retroceso en que llegan en algunas playas y llegan corrientes, entonces de repente agarran gente en la orilla y la arrastran así en segundos, 100, 200, 300 metros más adentro. Y eso es extremadamente peligroso, pero las playas en que suceden estas corrientes de retroceso están identificadas, ¿eh? No, así es que si no hay un letrerito que los alerte en la playa a la que van, no se preocupe. Hay algunas playas que ocurre esto. En Hawái parece que ocurre eso. ¿Ya? Esto es. También ustedes pueden hacer un experimento en Bernoulli. Antes había como un juguete así, pero lo podrían hacer con un secador de pelo, porque ustedes tiran el aire y aquí está el secador. Entonces pueden poner aquí una pelotita de ping-pong, algo que se equilibre. Y si ustedes ponen aquí el secador en posición media inclinada, el aire puede sostener la pelotita, porque aquí la presión es alta, porque aquí está, la velocidad es más baja y aquí en el centro la presión es baja porque la velocidad es alta. Entonces se produce un equilibrio a la pelota por Bernoulli, no se cae. Bueno, se ponen completamente de lado, sí se puede caer, pero se mantiene así un equilibrio. Esto sería la ecuación de Bernoulli. Entonces acuérdense siempre que en un río horizontal donde va más bajo, la velocidad es más alta. Entonces los va a tirar más hacia el centro del río también. Ojo con eso. Por eso las corrientes rápidas, aunque sean chicas, que lleguen a la rodilla, a una persona la puede arrastrar. La puede botar y arrastrar. Veamos algunos ejercicios. Vamos a ver dos ejercicios de aplicación. Veamos un ejercicio de la guía. Todavía nos queda un rato, sí, vamos bien. Si os pasamos un ratito, esto va a quedar grabado, así es que nadie va a tener problema. Entonces, veamos aquí de la guía. Aquí está. Veamos el ejercicio 7 de la guía. Vamos a hacer el ejercicio 7. Ese. ¿Mm? Vamos acá. Tímido.
Bueno, hay varios ejercicios resueltos, ¿ah? También, así que no. Voy a hacer uno para ilustrar aquí Bernoulli. Entonces veamos este. Entonces ahí dice, tenemos una cañería horizontal que nos piden determinar la velocidad del fluido, se pide tener la velocidad del fluido del punto 2. Nos dicen que aquí entra el fluido, se reduce, así que es más rápido por el punto 2. Nos dan la presión en el punto 1, que es de 150 atmósferas, y en el punto 2 en 98 atmósferas. El diámetro en el punto 1 es 10 centímetros y en el punto 2 es 5 centímetros. Y solo conocemos las presiones. Esa es una manera que se usa en la industria para calcular el caudal. Yo puedo tener aquí un manómetro, Venturi o los que vimos en el punto 1, puedo medir la presión aquí en el punto 2 y puedo saber el flujo que hay. Entonces nos piden la velocidad del punto 2 y el flujo, dice. La velocidad del punto 2 se pide, aquí buscamos la velocidad en el punto 2. Nos dicen que es alcohol etílico, que nos dan la densidad, 806 kilos por metro cúbico. La presión en el punto 1, veamos los datos. La presión en el punto 1 es de 150 atmósferas. Es harto, ¿eh? La presión en el punto 2 es de 98 atmósferas. O sea, claro, es menor porque va más rápido, ¿se fijan? El diámetro del punto 1 es de 10 centímetros y el diámetro en el punto 2 es 5 centímetros. O sea, el diámetro del punto 1 sabemos que es 2 veces el diámetro en el punto 2. Y por lo tanto, la velocidad en el punto 1 va a ser 4 veces, o sea, la velocidad del punto 2 va a ser 4 veces la velocidad en el punto 1, va a ir 4 veces más rápido. Aquí. Ese es 4v1. Claro, porque la velocidad 1 por el área 1, que sería pi por el diámetro 1 al cuadrado partido por 4, es la velocidad 2 por pi por el diámetro 2 al cuadrado partido por 4. Aquí se van. El diámetro 2 pasa dividiendo, entonces quería que V2 es V1 por el diámetro 1 partido por el diámetro 2 al cuadrado. El diámetro 2 es 2 veces el diámetro 1 es el doble, así que V1 por 2 al cuadrado, eso es 4V1, que lo usamos en el ejercicio anterior. Entonces, cuando hay ejercicios de presión, hay que usar Bernoulli. Siempre que aparezca presión hay que usar Bernoulli. Entonces, apliquemos Bernoulli en el punto 1 y 2. Aquí tenemos una incógnita que es la velocidad. Tenemos una ecuación. La ecuación de continuidad nos da esto. Entonces, la ecuación de continuidad que nos dice que el flujo que entra por aquí tiene que ser igual al flujo que sale por acá, nos va a dar que la velocidad del punto 2 es 4 veces la velocidad del punto 1. Y ahora aplicamos el teorema de Bernoulli. Entonces, ¿qué es el teorema de Bernoulli? Aplicamos el teorema de Bernoulli. Esto es típico, se usa en ecuación de continuidad y Bernoulli, que nos dice que la presión en el punto 1 más la densidad del alcohol etílico por la velocidad del punto 1 al cuadrado partido por punto 1 más ρ por g por z1 es lo mismo a lo largo de toda la cañería, hace que va a ser lo mismo en el punto más estrecho. Y como es horizontal, esto es lo mismo, y nos queda que P1 más ρ por V1 al cuadrado partido por 2 es P2 más ρ por V2 al cuadrado partido por 2. Entonces yo quiero buscar V1, V1 depende de 2, así que conozco P1 y P2, así que puedo despejar aquí. Porque si yo tiro el P2 para allá y el V1 para allá restando, me queda que P1 menos P2 va a ser ρ por V2 al cuadrado partido por 2 menos ρ por V1 al cuadrado partido por 2. O puedo decir que factorizo
Rho partido por 2 por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? En resumen, de la ecuación de continuidad nos da la relación entre las velocidades. Continuidad nos dice que la velocidad del punto 2 es 4 veces la velocidad del punto 1. Siempre está en la relación de los diámetros radio al cuadrado. Y la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2 es la densidad partido por 2 por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Nosotros conocemos P1, P2. P1 era 150 atmósferas y P2 eran 98 atmósferas y ρ es la densidad del alcohol etílico, entonces sería, no, me cambié el problema. Ah, no, ¿por qué? Hay 806 kilos por metro cúbico. 806 kilos partido por metro cúbico. Entonces, P1 menos P2 va a ser 150 atmósferas menos 98 atmósferas. Eso serían 52 atmósferas. Pero una atmósfera son 101.000 Pascal, hay que pasarlo al sistema internacional. Una atmósfera son 101.300 Pascal, o 101,3 kilopascal. Entonces sería 52 delta P, 52 atmósferas. En lugar de poner atmósfera, ponemos 101.300 Pascal. Y nos quedaría que delta P va a ser 101.300 por 52. Y nos da 5.267.600. 5.267.600 Pascal. O si lo prefieren, 5.268 kilopascal. Y P2 es 4V1. Así que eso lo podemos poner así, pues. Delta P sería, lo vamos a poner en otra página, que sería delta P, puse delta ρ. Delta P, que va a ser 52.101.300 Pascal, va a ser ρ, que sería 806 kilogramos partido al metro cúbico, por V2, que V2 es 4V1, así que sería 4V1 al cuadrado menos V1 al cuadrado partido por 2. Eso sería 16. 806 dividido en 2 es 403. Y esto sería 16 por 15, V1 al cuadrado. Entonces voy a copiar todo esto, porque me falta una página. La vamos a copiar, control copy. La vamos a poner aquí, control V. Y tendríamos esto, que 403 por 15 sería 403 por 15, nos da 6.045, o sea, tendríamos que 6.045 V1 cuadrado es 52.101.300 Pascal, y de ahí despejamos V1, que va a ser 52.101.300 dividido en 6.045 raíz, y nos queda que V1 va a ser, hay que calcular 52.101.300 dividido en answer igual, y la raíz de esto nos da 93, 92,8. 92,8 metros por segundo.
A ver si corresponde con la solución que se indica aquí. Ese vale, 100 diámetro, 98 atmósferas, 1300 de centímetro, 806. Entonces sería 16, esto sería 15, 806 por 15 dividido en 2, 806 por 15 dividido en 2 me da 6045 este lado. 6045. Y el delta P sería 150 menos 98. 150 menos 98 por 101.300 dividido dividido en 6045 y la raíz cuadrada de esto me da 29,5. No, es que no había sacado la raíz, nos da 29,5 metros por segundo. Ahí está. A ver, 52.101.300 dividido en 6045 y la raíz. Ahora aquí, espérense, que aquí lo anoté mal. Sería 150 menos 98 por 101.300. Ya son 5.267.600. Ah, no, 267.600 Pascal. Entonces sería 5.000.000. 5.267.600 Pascal. 5.000.000, se me había ido un cero. 267.600 Pascal. Es el número. Este número me había equivocado al copiarlo en alguna parte. Y ahí sería 5.267.600. Y ahí nos da 29,5. Porque dieron 6.045 y la raíz cuadrada de eso nos da 29,5 y B2 es 4B1, así que va a ser 29,5 por 4 y nos da 118 metros por segundo. Y podríamos calcular también, si quisiéramos, el flujo, que aquí no nos pidieron el flujo, 118 metros por segundo, porque el flujo en el punto, el caudal, por ejemplo, si tenemos en el punto 1, que el radio sería 5 centímetros, porque el diámetro, en el punto 1, el diámetro era 10 centímetros, dice el enunciado, ¿cierto? Si queremos sacar el flujo, ¿cuántos litros de alcohol están circulando por esta cañería, por este ducto? Es 10 centímetros. Entonces, nos dicen, el diámetro es 10 centímetros. O sea, el área del punto 1 sería pi por 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y el flujo, el flujo volumétrico va a ser el área 1, 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado por pi y por la velocidad. Y sería metros cúbicos por segundo. Y entonces el flujo, esto es para saber nomás, pues sería 5 exponente menos 2, eso al cuadrado por pi, que nos da el área, y por la velocidad, y nos daría que es 0, 232
32 metros cúbicos por segundo, o si lo pasamos a litro, hay que multiplicarlo por 1000 y nos daría 232 litros por segundo, lo cual es bastante fluido. Ya, bueno, yo estoy solo aquí haciendo la clase, así que... Y todavía nos queda tiempo, ah, sí, creo que nos quedan 15 minutitos, alcanzamos a hacer otro ejercicio de más, que nunca está de más porque además esto va a quedar grabado. Así que no hay problema al respecto. Ustedes lo ven cuando tengan tiempo. Entonces veamos un último ejercicio. Todos estos se hacen igual, pero les quiero hacer este ejercicio. El 5. Entonces le vamos a hacer un tip pantalla y eh, rectángulo. No, bueno. Ejercicio de la guía, ese es. Ya, veamos que son los típicos vaciados. Tenemos aquí un recipiente que está cerrado. El agua está en un depósito cerrado, está con techo. Si no hubiera techo, el agua estaría aquí a la presión atmosférica. Pero aquí el depósito está sometido a una presión de 4 millones de pascal. O sea, eso es como 40 atmósferas, más o menos. Aquí, la presión aquí va a ser de 4 megapascal. Es harto, ¿no? 4 megapascal. O sea, es 4 millones de pascales. Aquí la presión afuera va a ser la presión atmosférica, que es 101.000 pascal. O sea, es 10 elevado a 5 pascal. Y esa es 40 veces más. Hay un aire comprimido. En la pared lateral hay un pequeño orificio. Hay un hoyito que está a 75 centímetros de bajo. Entonces, calcular la velocidad con que sale el agua por el orificio. Esa es la velocidad que queremos sacar, o del orificio. ¿Y a qué distancia cae de la base? Este es un lanzamiento de proyectil, ¿eh? Vamos a calcular primero la velocidad con que sale. Entonces, estos ejercicios se hacen con el teorema de Bernoulli. Cuando un líquido está en contacto con el aire, la presión del líquido va a ser siempre la presión atmosférica. Cuando un líquido está en contacto con un gas, siempre en la superficie de contacto la presión va a ser la presión del gas. Entonces vamos a tomar dos puntos. Vamos a tomar un punto 1 aquí que va a ser justo en esa superficie. Y vamos a tomar un punto 2 justo donde el agua va saliendo. Y vamos a aplicar Bernoulli. Entonces, ¿qué nos diría? Que la presión en el punto 1 aquí, que es la presión del aire, 4 megapascal, más la densidad del líquido, del agua, que ya conocemos, por la velocidad del punto 1 al cuadrado partido por 2, más ρ por g, por la altura del punto 1, este es Z1, tiene que ser lo mismo aquí en el punto 2 que está a una altura Z2, va a tener que ser la presión en el punto 2, que es la presión atmosférica. La presión del punto 1 es la presión del gas, aquí está, más la densidad por la velocidad del agua del punto 2 al cuadrado partido por 2, más ρ por g por Z2. Entonces, siempre aquí se plantea Bernoulli y la ecuación de continuidad. Entonces vamos control Z, vamos a poner aquí. Ahí. Vamos a copiar esta ecuación de Bernoulli aquí. Y con esta vamos a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Qué aproximación vamos a usar? Vamos a usar la siguiente aproximación. Vamos a despejar la velocidad en el punto 2, que es la velocidad con que sale el agua. ¿Ya? Tenemos la velocidad del punto 1, si esto es ancho, si esto es grande, suponga que dice, calcula la velocidad por edificio, dice, el agua cerrada está sobre la presión,
la bolera tiene un pequeño orificio. Un pequeño orificio significa que el área de ese orificio es chica. ¿Ya? Es chica. Por lo tanto, si este radio es grande, va a ir bajando lentamente el agua. Es como una tina. Cuando se saca el tapón de la tina, la velocidad del agua en la superficie es baja o de una piscina empieza a bajar muy lento. Entonces, vamos a suponer que la velocidad 1 es muy lenta. ¿Ah? Esto es si el diámetro del estanque es mucho mayor que el diámetro del orificio, que el diámetro del orificio. ¿Ah? Es como cuando se baja una tina. Entonces, ese término se puede despreciar. Entonces, este pasa restando para ese lado y este también pasa restando. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que vamos a despejar ρ por V2 al cuadrado partido por 2. Va a ser P1 menos P2 más ρ por G por Z1 menos ρ por G por Z2. Aquí factorizamos. Entonces nos queda que ρ por V2 al cuadrado partido por 2 va a ser P1 menos P2 más ρ por G por Z1 menos Z2. Y aquí podemos despejar. El 2 pasa multiplicando y el ρ pasa dividiendo. Así que quedaría que V2 al cuadrado va a ser 2 P1 menos P2 partido por ρ, más aquí el ρ se va a simplificar cuando este pasa dividiendo, así que sería 2G por Z1 menos Z2. Y con eso podemos calcular la diferencia de tensión, porque P1 menos P2, tenemos P1 menos P2 va a ser 4 por 10 elevado a 6 menos 1 por 10 elevado a 5, entonces sería 3,9 por 10 elevado a 6 Pascal. Después tenemos Z1 menos Z2, es la diferencia de altura que es 75 centímetros, porque nos dicen que este está a Z1 menos Z2, es esa distancia, pues este sería Z2. O sea, va a ser 75 centímetros. O sea, sería 0,75 metros. Entonces en la ecuación tendríamos que ρ por V2 al cuadrado partido por 2, que sería delta P, más ρ por G por Z1 menos Z2, tendríamos ρ, esto es agua, ¿cierto? Veamos, es agua. Entonces sería, y ρ es 1000. Entonces ρ partido por 2 tendríamos que 500V cuadrado es delta P, que es 3,9 por 10 elevado a 6 Pascal, más ρ, que sería 1000 por G, sería 9800 por 0,75. Entonces V2 al cuadrado va a ser, bueno, todo esto nos daría, y aquí lo calculamos nomás, pues sería 3,9 exponente 6 más 9800 por 0,75. Todo eso me da 3 millones. 3.907.350. Entonces V2 al cuadrado va a ser 3.907.350 dividido en 500 y eso nos da 7.815. Entonces V2 va a ser la raíz de 7.815 y eso nos daría una velocidad de 88,9
4 metros por segundo. Entonces el agua sale a, ahí está, 88,4 metros por segundo. Dicen que la profundidad del agua es 2 metros. Ya, ahí sacamos la velocidad con que sale el agua. Para calcular a qué distancia cae el chorro, ese es un lanzamiento de proyectiles. Si esto vale 2 metros, el chorro está a 2 menos 0,75, eso sería a 1,25 metros, esto sería 1,25 metros. Entonces, para terminar el problema, tenemos esta situación. Tenemos, tenemos esta situación. Tenemos aquí el recipiente. Tenemos el recipiente aquí. Por aquí está saliendo el agua, el chorro de agua, el hoyito chico. El agua sale hacia allá con una velocidad de cero, que sería de 88,4 metros por segundo, y cae desde una altura de 1,25 metros de altura. Entonces, el tiempo que demora el agua en recorrer la vertical es una caída libre. La caída libre, este sería el movimiento vertical, porque el agua tiene una velocidad horizontal que hace constante, pero va a caer. Entonces, ¿cuánto tiempo cae? Bueno, uno sabe que el tiempo de caída se calcula en la fórmula 1 medio de g t cuadrado en la altura. O sea, el tiempo tendríamos que 1,25 metros va a ser 9,8 por 2 por t cuadrado. Eso es 4,9 por t cuadrado. Vamos a calcular el tiempo que demora en llegar al suelo y la distancia que avanza en ese tiempo para el lado. Entonces, el tiempo en caer el agua hasta el suelo sería la raíz de 2h partido por g, va a ser raíz de 2 por 1,25 partido 9,8, y eso sería 2 por 1,25 dividido en 9,8, y la raíz cuadrada de esto nos da 0,51 segundos, y la distancia horizontal para el movimiento horizontal, la distancia que recorre, yo no sé si ustedes están a caballo en esto, ¿eh? Separar el movimiento vertical del horizontal, va a ser la velocidad del chorro, 88,4 metros por segundo, por el tiempo que estuvo cayendo, que fue 0,51 segundos. Ahí se simplifica y nos da que va a ser por 88,4, y me da que cae a una distancia de 44,6 metros. Y si vemos aquí, perfecto, perfecto. Siempre es bueno que coincidan los resultados. A veces uno se puede equivocar, o a veces la guía también puede tener alguna situación. Bueno, aquí estuvimos matemáticos como reloj. Espero traté de abarcar los más ejercicios que pude, porque como corrí solo, voy a volver donde está mi curso, aquí, dejar de compartir. Tengo que volver donde están ustedes. Déjenme llegar aquí, ya. Y inicio el video aquí. Bien, muchachos, me dejaron solo, ¿eh? En este día feriado. Pero ya, este video va a quedar grabado, así es que les voy a mandar después el PowerPoint. Así que un abrazo a todos, que tengan una buena semana. Acuérdense que tienen que responder la encuesta docente, súper importante, me la están pidiendo muchachos. Y muchachas, por favor. Cuando vean el video, me llenan la encuesta, se llevan 2 minutos, es muy bueno porque la universidad tiene que entrar al proceso de acreditación. Y la participación de ustedes es súper importante para la acreditación de la universidad. Ustedes saben que la universidad está acreditada en excelencia 5 años. Tengo que tratar de subir a la máxima acreditación, y la participación de ustedes es importante, y que la universidad esté acreditada es importante para ustedes. Así es que
llenen la encuesta. Ya muchachas y muchachos, un abrazote grande y tengan una buena semana. Y aquí se detiene esto.